El primer error fue creer que el tiempo avisa antes de romperse. No lo hace. En el segundo fue pensar que la historia se puede tocar sin que sangre. La noche en que llegué a Tenochtitlan, el lago olía a sal vieja y a flores aplastadas. No era el perfume idealizado de los libros escolares. Era un aroma espeso, humano, casi doméstico. El agua reflejaba miles de luces temblorosas y la ciudad flotaba como una constelación terrenal, ordenada, viva, respirando. Pensé en cuántas veces había visto esa imagen en grabados, en documentales narrados con voz grave, en museos donde el vidrio separa la emoción del dato. Nada de eso prepara para el sonido real de los remos, para el murmullo de una lengua que no pide permiso para existir. Vine a evitar la caída de la ciudad, o al menos eso decía el informe que firmé antes de cruzar. Evitar es una palabra cómoda cuando se escribe en papel. En el terreno, evitar es una pregunta sin respuesta. ¿Soy periodista, o lo fui durante la Mayo, o era parte de mi vida? Aprendí a desconfiar de las versiones oficiales, a leer entre líneas, a escuchar lo que no se dice. Quizás por eso me eligieron. No era un héroe. Era alguien acostumbrado a llegar tarde a los hechos, y aún así, intentar entenderlos. El proyecto necesitaba a alguien así. Alguien que supiera que la verdad rara vez es limpia. Caminé por una de las calzadas mientras el amanecer comenzaba a desteñir el cielo. Los mercados ya estaban despiertos. Maíz, cacao, telas, plumas que parecían capturar el sol. Vi rostros cansados, concentrados, orgullosos. Nadie parecía vivir el final de una era. Ese es otro detalle que la historia suele omitir. El colapso casi nunca se siente como colapso mientras ocurre. Me detuve frente a un grupo de hombres que discutían en voz baja. Uno de ellos hablaba con la calma de quien está acostumbrado a ser escuchado. No entendía cada palabra, pero entendía el tono en advertencia en duda. Una sensación conocida. Era el mismo murmullo que había escuchado en redacciones cuando una noticia grande estaba por estallar, y nadie sabía aún cómo nombrarla. Alguien me miró directo a los ojos. Sentí un frío breve, eléctrico. No era desconfianza, era curiosidad. Pensé en todas las veces que yo había observado así a alguien, tratando de decidir si era fuente o ruido. Seguí caminando. Mi entrenamiento decía que debía localizar a ciertos intermediarios, observar movimientos, confirmar fechas, pero algo dentro mío se resistía. ¿Cómo se investiga una tragedia que todavía no ocurrió sin convertirse en parte de ella? Desde una terraza vi el templo Mayo-Ere elevarse como una herida hermosa contra el cielo. Los tambores comenzaron a sonar. No era un ritmo violento. Era un pulso en un corazón colectivo. Me apoyé en la piedra fría y cerré los ojos un instante. Pensé en mi padre, en cómo me contaba las noticias del mundo mientras tomaba café, siempre con la radio baja, como si el horror no debiera gritar. Pensé en cuántas veces me pregunté si contar una historia cambia algo. Un anciano se sentó cerca de mí, tenía la espalda encorvada y la mirada firme. Dijo algo que entendí más por intuición que por idioma. Los dioses caminan despacio cuando los hombres corren demasiado. No sé si eso fue exactamente lo que dijo, pero fue lo que escuché. Le respondí con una sonrisa torpe, consciente de que yo era el que corría más rápido que todos, saltando siglos como quien cruza una calle. El plan era intervenir antes de que todo se volviera irreversible. Advertir, en desviar, en cambiar alianzas. Palabras técnicas para decisiones imposibles. Mientras observaba la ciudad, comprendí algo que ningún informe mencionaba. Tenochtitlan no iba a caer solo por las armas. Iba a caer por el choque de mundos que se miran sin verse. En ese momento, a lo lejos, vi las primeras señales de algo distinto en el lago. No eran aún los barcos que todos conocen, pero el aire ya estaba cargado de presagio. Como cuando una noticia llega a la redacción antes de confirmarse y el silencio pesa más que los titulares. Respiré hondo. Todavía no había hecho nada, y sin embargo ya sentía que el tiempo me observaba, evaluando si yo también sería apenas una nota al pie. La historia no suele preguntar si uno está listo, simplemente abre la puerta. A la mañana siguiente entendí que el periodismo y el viaje en el tiempo comparten una trampa similar. Ambos llegan con la ilusión de observar sin alterar, y ambos fracasan apenas alguien te devuelve la mirada. Me moví por la ciudad como quien toma notas mentales. Los canales eran arterias por donde circulaba la vida con una precisión que desmentía cualquier idea de caos primitivo. Vi escuelas, talleres, sacerdotes cansados, niños que jugaban sin saber que la palabra fin pronto iba a perseguirlos durante siglos. Pensé en cuántas veces la historia reduce todo esto a un párrafo apurado, a una ilustración repetida hasta vaciarla de alma. Mi contacto era un escriba que había aprendido algo de lenguas extranjeras gracias a comerciantes. No sabía quién era yo, ni de dónde venía. Solo me presenté como alguien que escucha. Eso suele ser suficiente. Me habló de rumores de hombres blancos vistos en la costa, de aliados que dudaban, de presagios que los sabios interpretaban con gestos graves. Mientras hablaba,
Sus manos temblaban apenas, como tiemblan las de cualquier informante cuando siente que está contando algo que puede volverse peligroso. Le pregunté qué sentía la gente común. Sonrió con una tristeza inesperada. Dijo que la gente siempre siente lo mismo, que el mundo es grande hasta que deja de serlo. Esa frase me atravesó con la precisión de un titular perfecto. Empecé a enviar reportes al futuro, fríos, medidos, llenos de condicionales. Las probabilidades de éxito eran bajas, las variables, demasiadas. El sistema respondía con silencio, que era su forma de decir seguí. Me sentí solo, y esa soledad no era técnica, era moral. Nadie te entrena para cargar con la pregunta de si cambiar algo es un acto de justicia o de soberbia. Una tarde, mientras el sol caía espeso sobre el lago, presencié una ceremonia. El sonido de los tambores ya no me resultaba ajeno. Era como si el ritmo hubiera encontrado un lugar dentro mío. Observé los rostros elevados hacia el cielo, la fe como un tejido invisible sosteniendo la ciudad. Pensé en nuestras propias ceremonias modernas, en pantallas, en discursos, en promesas repetidas. No éramos tan distintos, solo cambiaban los símbolos. Ahí ocurrió el primer giro, pequeño pero decisivo. Entre la multitud reconocí a alguien que no debía estar ahí. Un hombre con barba cerrada, piel clara, ojos inquietos. No vestía como soldado, pero tampoco como comerciante local. Se movía con la torpeza de quien finge pertenecer. Nuestros ojos se cruzaron apenas un segundo, no fue suficiente. El tiempo otra vez, mostrando los dientes. Lo seguí con cautela. Lo vi hablar con intermediarios, entregar objetos brillantes, sembrar curiosidad. No estaba adelantando la invasión, estaba preparando el relato. Comprendí entonces algo que me heló la sangre. La caída de Tenochtitlan no empezó con los cañones. Empezó con las historias que unos contaron sobre otros. Esa noche casi no dormí. Pensé en todas las veces que había escrito notas que, sin querer, empujaron realidades. Un adjetivo mal puesto, una fuente mal elegida, y el mundo se movía un centímetro. Aquí el centímetro era un abismo donde decidí intervenir. No con armas ni advertencias grandilocuentes, sino con información. Busqué a líderes, a consejeros, hablé de alianzas, de engaños, de hombres que prometen protección mientras miden debilidades. Algunos escucharon. Otros me miraron como se mira a un loco o a un mal augurio. No los culpo. Yo tampoco confiaría en alguien que dice venir del mañana. El anciano de la terraza volvió a aparecer. Se sentó a mi lado como si siempre hubiera estado ahí. Dijo que el futuro no se evita, se negocia. Sentí ganas de reír y de llorar al mismo tiempo. Negociar con el futuro. Ojalá nos lo enseñaran antes. Las señales se multiplicaban en enfermedades nuevas, tensiones internas. La ciudad seguía funcionando, pero algo en su pulso se aceleraba, como un corazón que presiente el infarto. Yo escribía menos y observaba más. Empezaba a sospechar que mi presencia ya era parte del problema. Una madrugada, el lago estaba quieto como un espejo cansado. Vi las sombras de las embarcaciones aproximarse, todavía lejanas. No era el ataque final, pero ya no había marcha atrás. Sentí un peso en el pecho que conocía bien. Era la sensación previa a publicar una nota que sabes que va a cambiarlo todo, incluso si nadie te lo agradece. Me pregunté por primera vez con honestidad brutal si evitar la caída de Tenochtitlan significaba realmente salvarla, o si solo estaba intentando salvarme a mí de la culpa de saber y no hacer. El tiempo, silencioso, seguía avanzando. El periodismo me había enseñado que hay momentos en los que ya no se investiga para entender, sino para decidir de qué lado vas a quedar cuando todo termine. En Tenochtitlan, ese momento llegó sin ceremonia. Las embarcaciones ya no eran sombras lejanas. Eran presencias concretas, nombres que empezaban a circular, aliados que cambiaban de opinión con una rapidez que dolía. La ciudad seguía hermosa, pero era una belleza frágil, como la de un edificio antiguo al que nadie mantiene porque todos asumen que siempre estuvo ahí. Caminé por barrios que ya conocía y sin embargo se sentían distintos. Las miradas eran más cortas, las conversaciones más bajas. El miedo no gritaba, susurraban, siempre lo hace. Vi a una mujer enseñarle a su hijo a moler maíz con una paciencia infinita, como si el mundo no estuviera a punto de encogerse. Esa escena me golpeó más fuerte que cualquier presagio. La vida insistiendo en la historia e ignorándola. Recibí una respuesta del futuro brief. Aséptica, las probabilidades de éxito habían descendido aún más. Aún se sugería repliegue, evaluación de daños, lenguaje administrativo para decir ya es tarde. Apagué el dispositivo y sentí una rabia vieja, conocida, la misma que sentía en redacciones cuando alguien decidía no publicar porque no convenía. Ahí entendí el giro final, el que nadie me había advertido. No estaba ahí para salvar la ciudad. Estaba ahí para aprender por qué no se pudo salvar. Decidí buscar nuevamente al hombre de barba clara. Lo encontré en una construcción a medio terminar, conversando con líderes locales. No hablaba de conquista, hablaba de orden, de protección, de un mundo más grande. El colonialismo siempre se vende como oportunidad. Me acerqué lo suficiente para escuchar, y en ese instante supe que mi presencia ya no era invisible. Me miró con una sonrisa breve, tensa, había reconocimiento. Tal vez no sabía quién era yo, pero sabía que estorbaba.
No hubo confrontación directa. No hizo falta. El tiempo no necesita violencia explícita para imponerse. Esa misma noche, una enfermedad se llevó a varios. Al día siguiente, una traición selló una alianza impensada. Los eventos se encadenaban con una lógica cruel, perfecta, como una crónica ya escrita. Volví al templo Mayo-Ere al amanecer. El cielo estaba cubierto por una neblina ligera. Los tambores sonaban otra vez, pero ahora había algo distinto en el ritmo. Urgencia, miré la ciudad desde lo alto y sentí una tristeza profunda, adulta. No la tristeza del shock, sino la del entendimiento, la que llega cuando aceptas que algunas pérdidas fundan el mundo que conoces. El anciano estaba ahí como si nunca se hubiera movido. Su presencia ya no me sorprendía. Me habló sin palabras, o tal vez fui yo el que entendió sin necesidad de oírlas. Las ciudades no mueren, me dijo el silencio. Se transforman en advertencia. Pensé en México, en el futuro, en avenidas construidas sobre lagos secos, en nombres indígenas sobrevivientes como fósiles vivos en el lenguaje cotidiano. Pensé en cómo la caída de Tenochtitlan no fue solo una derrota, sino una cicatriz que todavía arde cuando se la toca. Decidí hacer lo único que aún estaba en mis manos, en registrar, no para cambiar el curso, sino para honrar lo que estaba siendo arrasado. Camon Maya, guardé sonidos, olores, gestos mínimos, el roce del agua contra la piedra, el canto lejano de alguien que no sabía que estaba cantando para el pasado. Cuando finalmente llegó el estruendo que la historia recuerda, yo ya no intentaba evitarlo. Intentaba no mentir sobre él. Activé el regreso. El lago, la ciudad, el cielo. Todo comenzó a disolverse con una lentitud cruel. Antes de desaparecer, sentí algo cercano al perdón. No hacia los conquistadores, ni hacia los vencidos, hacia nosotros, los que siempre creemos que llegamos a tiempo. El futuro me recibió con su ruido habitual. Pantallas, datos, resúmenes. Me senté frente a una mesa y empecé a escribir. No como viajero del tiempo, como testimotario. Como alguien que entendió que la historia no se corrige, pero se puede contar mejor. Y contarla mejor a veces es la única forma de resistencia que nos queda. Volví con el cuerpo entero y algo roto por dentro. El laboratorio olía a metal limpio y café recalentado, una combinación que siempre me había resultado familiar tranquilizadora. Esta vez no. Las pantallas mostraban líneas temporales, simulaciones, resúmenes ejecutivos. Todo parecía en orden, demasiado en orden para lo que acababa de presenciar. Me pidieron un informe final, que funcionó aunque falló, aunque haría distinto. Escuché las preguntas como se escucha la lluvia desde adentro, con una distancia que no es indiferencia, sino cansancio. Respondí lo justo. Hablé de variables imposibles de aislar, de dinámicas culturales, de decisiones acumuladas. Lenguaje correcto en profesional a mentiroso por omisión. La verdad no entraba en esos casilleros. La verdad era que Tenochtitlan no cayó un día. Cayó durante años de incomprensión mutua. Cayó cuando una civilización fue reducida a exotismo. Cayó cuando el otro dejó de ser un otro y pasó a ser un obstáculo. Y cayó también porque nadie puede sobrevivir intacto al primer encuentro brutal con un mundo que se cree centro del universo en peditiempo. Me lo concedieron porque aún respetaban mis credenciales, mis canas, mis décadas de oficio. Me senté solo frente a un cuaderno físico de Papo Real. Lo hago cada vez menos, pero hay cosas que no se escriben bien con teclas. Empecé desde lo sensorial, como siempre, el olor del lago, el sonido de los tambores, la mirada del anciano, la paciencia de la mujer moliendo maíz mientras el mundo se desarmaba alrededor. Entendí entonces el verdadero sentido del viaje. No era cambiar la historia, era volver incapaz de repetirla con liviandad. Durante semanas no hablé con nadie del proyecto. Caminé por la ciudad moderna, vi edificios levantados donde antes hubo agua. Escuché nombres heredados de lenguas antiguas pronunciados sin saber su origen. Me di cuenta de que Tenochtitlan no había desaparecido. Había quedado atrapada debajo, sosteniendo todo, como un recuerdo incómodo que preferimos no mirar de frente. Pensé mucho en la gente Mayo-Ere, en quienes ya vieron caer promesas, ideologías, certezas, en quienes saben que el progreso no siempre es avance, a veces es solo velocidad. Esta historia era para ellos. Paranos, porque a cierta edad uno deja de preguntarse quién ganó y empieza a preguntarse qué se perdió en el camino. El anciano volvió a mí en sueños, no como imagen nítida, sino como sensación. Me repetía sin palabras que el futuro no necesita viajeros heroicos, sino testigos honestos, que cada generación recibe una herida histórica y decide si la tapa, la infecta o la cuida. Publicar esta historia no iba a evitar ninguna conquista pasada, tampoco iba a reparar siglos de dolor, pero podía ser algo más humilde y quizás más duradero. Podía devolverle humanidad a un episodio que muchas veces se cuenta como estadística o como mito congelado. Por eso elegí narrarla así, sin fechas exactas, sin cifras frías, sin épica fácil con dudas, con contradicciones, con la incomodidad de saber que, si hubiéramos nacido en otro lado del tiempo,
tal vez habríamos sido parte del problema. La caída de Tenochtitlan no es solo una lección sobre el pasado. Ethan Ace nos pregunta qué hacemos hoy con culturas que no entendemos, con voces que hablan más bajo, con memorias que estorban al relato oficial. Nos pregunta si aprendimos algo o si seguimos creyendo que la historia empieza cuando llegamos nosotros. Yo no evité la caída, pero volví con algo más valioso que una victoria imposible. Volví con respeto y con la certeza de que recordar bien es una forma de justicia. Si esta historia te dejó pensando, o si te incomodó un poco, o te despertó alguna pregunta, entonces el viaje valió la pena. Gracias por acompañarme hasta acá, por ver el video hasta el final. Si te interesa seguir explorando historias donde el tiempo, la memoria y lo humano se cruzan, suscríbete al canal, deja tu like y comenta qué tipo de contenido te gustaría ver. El pasado todavía tiene mucho que decirnos, y el futuro depende de si estamos dispuestos a escucharlo.